Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. La primera parte de este texto, entonces, en el capítulo 4 de San Mateo, versículo 12, nos habla que Juan el Bautista fue arrestado. Y pareciera que eso de una vez prendió el foco en Jesús y dijo: esto no puede ser. Este profeta lo han detenido. Y ya vamos viendo para dónde va esto, porque San Juan Bautista había denunciado a Herodes, el tetrarca, no Herodes el Grande, que es su papá, que se fue mucho tiempo atrás, cuando Jesús era un bebito. Este es el hijo que lo pusieron como tetrarca, es decir, parte de una organización diferente. Él no es rey. Pero este hombre entonces, criticado por Juan el Bautista por haber tomado la mujer de su hermano, lo va a terminar matando. Y Jesús ya huele eso. Pero entonces, así como la vela, la luz de un profeta se va apagando, empezando con el arresto, Jesús comienza a hacer brillar su luz. Importante para nosotros entonces, esa es la razón por la cual Jesús sale. Pero importante para nosotros lo que la lectura también decía al principio, que fue la primera lectura que escuchábamos de Isaías, para que se cumpliera, dice el texto, lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. ¿A qué se refiere ese texto entonces? Miren, esa región a donde Jesús ahora se ha ido a localizar, lejos de Nazaret, esa tierra fue destruida. Desde el año 733, ya les he contado que los asirios habían hecho muchas campañas, poco a poco fueron debilitando el área y fueron conquistando. Deportaron a mucha gente para todos lados. No se sabe de muchos de ellos. En el Museo Británico están los relieves de lo que ellos cuentan de cómo fue la conquista de ese espacio. En todo caso, ya para el año 721, esa parte norte, arriba del lago de Galilea, ya no es la que era antes. Esa región de Zabulón y Neftalí han desaparecido. Y entonces se está refiriendo a eso, esa profecía de Isaías. Isaías no sabía, por supuesto. Nosotros escuchamos esa lectura en Navidad, pensando en la luz, y muchos dicen es la luz de la estrella. No es la luz de Cristo, pero es la luz de Dios que no se olvida de su pueblo. No se olvida del pueblo, aunque ya haya sido destruido, todavía hay esperanza.
porque Dios sabe sacar de las cenizas siempre algo nuevo. Dios saca del pecado a un santo. Dios saca de nuestros errores a una persona que encuentra la luz. Así que Zabulón y Neftalí, aunque habían sido destruidos 720 años antes de Jesucristo, cuando él comienza su ministerio, comienza a predicar allí para decir, y por eso es el consuelo para esa tierra. Tú verás la luz, tú verás la luz porque Dios no se olvida de ti. Y Dios comienza con su Hijo Jesucristo a predicar la salvación desde ese momento. Porque para Dios no hay nada imposible. Hermanos, Dios puede glorificarse en nosotros, aún a través de nuestras debilidades, errores, enfermedades, todo aquello que nos pueda haber pasado, que nos ha detenido, que pone nuestro pie, que ha tropezado muchas veces antes, lo fortifica. De la nada el Señor nos puede levantar. Todo es que nosotros confiemos en Él y que veamos esa luz y que le digamos sí. Al final del Evangelio veremos unos que le dijeron que sí. Así que comienza la predicación al principio y el llamado al final, porque los dos se complementan. Comienza Jesús su predicación. ¿Y qué predica Jesús? Predica dos cosas. Imagínense, no empieza a predicar una lista de cosas como las que hacen las bienaventuranzas, ese es otro momento, lo hará después, capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, pero en este capítulo 4 se nos cuenta que tiene dos mensajes. Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. ¿De qué es importante esto? Fíjense que Dios tiene el reino, su reino, el reino de Dios, maravilloso. Pero eso nos han hecho pensar las personas, que Dios es como esos reyes, o dioses griegos, egipcios, que viven en un reinado extra fuera de la tierra, afuera de todo lo conocido y creado, y que entonces en ese reino ellos gozan. Dios tiene un reino, pero el reino de Dios no es para las delicias de Dios. La delicia de Dios es que Zabulón y Neftalí no se pierdan. Aunque las hayan invadido hace 700 años, Él será capaz de darle vida a aquello que está muerto. La delicia entonces de Dios es que su reino se implante en aquellos que están rotos, en aquellos que tienen un dolor en el corazón, aquellos que están decepcionados, aquellos que sienten, estoy enfermo, estoy enferma y no puedo con esto. Sí, allí estará Dios. Y entonces, ¿por qué no me sano? Porque en el caminar con Dios podrás tener una vida más plena que si la tuvieras sana. Aprovecha este momento de Dios, este momento de Zabulón y Neftalí. No sabemos cuánto vamos a estar con nuestra familia, ninguno de nosotros. Y lo importante es que uno se deje tocar por ese Jesús que comienza su predicación en Zabulón, en Neftalí, que comienza su predicación, diré yo, en el nombre tuyo, en tu corazón, en tu vida, cuando escuchas este estudio. Esto es para ti, para decir, desde allí tiene que predicar el Señor. Y entonces está diciendo, este reino de Dios no es para que Dios se goce. Este Dios no ha creado un reino donde Él se haga fiesta, donde Él esté bien confortable, separado de nosotros. Eso es lo que quiere la sociedad hacernos creer. Pero este reino de Dios está cerca. O sea que Dios tiene un reino que no es para Él, que aunque Él es el creador y el dueño de ese reino, lo quiere para ti. Eso es lo lindo. Allí es donde vuelvo a repetir, no importa la condición de pobreza, de enfermedad, de confusión, de errores que hayamos tenido, Dios quiere comenzar por ese Zabulón y Neftalí que está en tu vida. Y que podamos con nuestros errores encontrar la gracia de Dios que se manifiesta y que se cumple en su palabra. Así que, primero que todo, reino de Dios,
pero no es reino que Dios quiere gozarse y decir, yo vivo en primera clase, tú vives en segunda, tercera y quinta y sexta. No, este reino yo lo quiero para ti. Yo quiero compartir el reino de Dios contigo. Así que el reino de Dios está cerca. La otra palabra era conviértanse. Conviértase, metanoite. Eso de metanoia, ustedes ya lo han escuchado, que el nous, que es la parte última de la palabra, significa mente. Y cuando se dice metanoia, metanoite, en ese momento conviértanse, está diciendo, mire, cambie su mentalidad. Ya cambie su mentalidad en la que todo tiene que seguir igual, que hasta está ya bien lleno de confort, lleno de tranquilidad. Yo ya soy como soy. Cállese, empiece a ver el reino de Dios y diga, yo necesito tener mi ser preparado para ese reino. Así que necesito cambiar la mentalidad de decir, ya no se puede, ya estoy muy viejito, ya estoy muy esto y lo otro. Y cambie esa mentalidad y diga, Señor, ¿qué quieres? Esto significa que usted y yo, al cambiar de mentalidad, ¿cuántas veces al día cambia de mentalidad usted? ¿Cuántas veces fue al supermercado por frijoles y trajo arroz? Y tuvo que regresarse y se le olvidó y cambió mentalidad y cambió de otra vez. Así somos nosotros. ¿Y cuántas veces después de haber cumplido un proceso, usted se da cuenta que ahora nace una interrogante distinta, un programa distinto, un plan diferente? Porque eso somos los seres humanos. Esa es la conversión que va permitiendo que nuestra mente vaya evolucionando, que haya un cambio entonces de corazón y de mente para que el Espíritu Santo pueda llevarnos poco a poco a ese reino de Dios. ¿Sabe? Los animales no saben que el día lunes es lunes. Los animales, aunque usted diga, oh, mi animalito es el más inteligente del mundo, claro que sí se lo creo. Pero de verdad, ese animalito lo único que sabe es que usted a la hora que llega le sirve comida a tal hora y él la ama o lo ama con todo su corazón. Cuando usted se va, ese perrito o ese gato o ese perico, esa lora, sí, siente que usted no va a volver y lo ama muchísimo. Bendito sea Dios, los animales tan bellos. Pero ese perrito no cambia la mentalidad y no dice, oh, pues yo ya me cansé de ser perro, voy a estudiar leyes, me voy a volver un abogado para entonces ayudarle a mi ama o a mi amo para poder levantar esta casa y poder reconstruirla, para poder hacer una extensión. El perro no. El perro vive su día a día y sí, las alegrías, las tristezas, se acomoda a ciertos momentos, pero él vive del día que nace hasta el día que muere. Nosotros, usted y yo no, lo que decía ahorita. Nuestra mente va evolucionando, cambiando y lo que te gustaba antes ya no te gusta hoy. Lo que estudiaste antes te llevó a estudiar algo más, a descubrir carismas en tu vida. Eso es la conversión, porque tu mente va evolucionando con esto, pero ahora viene lo importante. Si es para el reino de Dios, ¿en qué cosas tiene que cambiar entonces tu mente? Si eres capaz de cambiar y evolucionar, estudiar, aprenderte, memorizar, a aplicar lo que has aprendido, entonces el Señor ahora te pregunta, en tu amor, en tu respeto a los demás, en tu habilidad de perdón, en tu habilidad de consagrarte como siervo a un hermano o hermana que necesita de tu ayuda hoy, ¿cómo vas? ¿Se te sale el ego muy enseguido? ¿Se te sale el ego cuando esa persona dice alguna cosa y ya no te vuelvo a ayudar? O sea, hasta aquí se acabó. Pues es ahí donde el Señor dice, cambia tu mentalidad, que vaya más lejos. Y para que cambie tu mentalidad, tiene que estar Jesús y su palabra en tu corazón. Es ahí donde este texto quiere tener sentido en nuestra vida. Esa conversión, esa renovación de la mente, San Pablo habla de eso muy seguido. Esa renovación de nuestra mente tiene que ir de mano a mano con Jesucristo.
para que entonces no seamos tan profesionales en aquello que nos toca de la vida diaria, que seamos cristianos excelentes en la vida espiritual, para que se note que Cristo está creciendo en nosotros. Y por último, aparece Jesús por la ribera del mar de Galilea, a orillas del mar de Galilea, y entonces vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes, pues eran pescadores, dice el texto. Pero ahora, después de decirnos quiénes son por nombre propio, también nos dice que estos tienen un trabajo, que tienen una vocación, y la vocación es de ser pescadores. Pero Jesús, que los ha visto, les dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Con esto está intuyendo que el trabajo no solamente es de ellos, sino que también Dios está incluido, Jesucristo mismo. Yo los haré llegar a ser pescadores de hombres. ¿Qué es necesario? Síganme. Es allí donde este seguimiento de Cristo, la instrucción de Cristo tiene una meta: llegar a ser pescadores de hombres. ¿Qué les decía de la conversión? Que es una vez en la vida. No, es muchos momentos. En el seguimiento, en el permitir que la enseñanza de Cristo se haga carne y que yo la ponga en mi corazón. Entonces eso le está diciendo el Señor a Pedro y Andrés. Pedro, por supuesto, se llama Simón. Ese es un nombre muy judío, un nombre entonces que es como de la tierra, pero su hermano es Andrés. Ese es un nombre griego, Andros, el hombre. Entonces los dos, aunque son de la misma familia, hermanos, tienen dos personalidades diferentes. Una bien judío y el otro pareciera como que fuese más griego, pero son hermanos. Pero son dos tipos distintos. Los dos llamados por el mismo amor del Padre, el mismo amor en su Hijo Jesucristo. Síganme. Síganme no es por los próximos 10 minutos que tu vida sea un seguimiento de Cristo, que la palabra se haga carne. Eso quiere decir que Jesús te hará pescador de hombres. Ahorita lo explico. Pescar hombres, pescar seres humanos. ¿Por qué? Es que el agua y las aguas, como la llaman ellos, no es un elemento que sea, para nosotros nos encanta ir a la playa, nos encanta ir al río, las piscinas, acumulamos el agua para saltar dentro de ella, pero no para Israel. El agua controlada sirve para la purificación y para lo necesario del día, pero la del mar para ellos es signo de lo desconocido y de la muerte. Entonces, pescar hombres, ¿qué querrá decir? Que tú, una vez que sigues al Señor, que recibes su palabra, su amor, su guía, serás capaz de rescatar al muerto del lugar de la muerte y lo traerás a la vida. Eso quiere decir que el mensaje de Cristo es más profundo de lo que se esperan estos hombres. Y no solamente es el Jesús que llamará a un Lázaro a que salga de la tumba. Ellos tendrán esta palabra también de poder para poder, valga la redundancia, para poder decirle a aquellos que han perdido la esperanza: recibe el Espíritu Santo, recibe la luz de Cristo, recibe esta palabra. Déjate enamorar de Dios, déjate amar por Dios, sigue a Dios, sigue a Cristo, que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Eso es el momento. Por eso, este evangelio es muy bonito en ese proceso que va desarrollando, terminando con esa misión de rescatar muertos. Qué bonito que nosotros podamos asumir entonces este llamado. El Señor nos ha llamado solamente a contentarnos con los amigos. Qué bueno que pases bien con tus amigos, pero no solamente a eso. A nosotros nos encanta muchísimo
darnos la palmada en el hombro, en la espalda y decir, ay, qué bonito eres, mira cómo te esfuerzas. Si fuese otra persona que te viera, diría, no, no hay esfuerzo en lo que haces, todo lo haces por ti. Aquí el Señor ha sacado a unos de su círculo familiar y luego la familia extendida y el negocio para que lo sigan a Él, para rescatar esos muertos y traerlos de nuevo a la vida. No es tarea fácil, pero el Señor está diciendo, yo te haré pescador de hombres, yo te haré rescatador de muertos de regreso a la vida. Puede ser en nuestra familia, puede ser que yo sea el mismo que tiene que ser rescatado, pero que hoy entonces, recuerda, el Señor comenzó su misión en Zebulún y Naftalí, una tierra ya devastada, pero Dios la comienza ahí porque Dios se acuerda de ti. Dios se acuerda de la nada para desde allí iniciar su misión. Y cuando nos llama a su misión es para algo muy grande. Nos está diciendo es para llamar a la vida a todo aquel que ha perdido el sentido. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Dios los bendiga.